Muy bien, muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Mientras profundizamos en esta importante discusión sobre los cambios en el salario mínimo y los días de enfermedad pagados. Mi nombre es Omar Cuevas, soy un ejecutivo con la Cámara de Comercio de Grand Rapids y nuestro objetivo es mantener informada a nuestra comunidad empresarial y de esta manera cumplir con nuestro compromiso de crear un oeste de Michigan que es próspero y exitoso para todos. Esta mañana nos acompaña Arturo Alfaro, abogado de Plunkett Cooney, que nos dará una visión general de estos cambios y también tendremos la oportunidad de hacer algunas preguntas también a este experto en la materia. Sin más, les quiero presentar a Arturo Alfaro. Arturo. Sí, muchas gracias, Omar. Buenos días a toda la asistencia. Primero que nada, agradezco la oportunidad de participar con la Cámara de Comercio. Andy, thank you for the invitation. I appreciate the opportunity to speak to the membership. Más que nada, quería comentar un poco acerca de quiénes somos y qué tipo de trabajo hacemos. Plunkett Cooney es una de las oficinas y despachos legales aquí en el estado de Michigan. Tenemos presencia en otros estados que incluyen Indiana, Ohio e Illinois. Tenemos un equipo de trabajo de abogados en el sector laboral y empleo que incluye alrededor de 12 abogados más todo el equipo de soporte. Muchos de los trabajos y asuntos que se involucran tienen que ver con cuestiones de lo que es el cumplimiento de las leyes y reglamentos y requisitos, ya sea estatales o federales. Entonces tenemos una presencia bastante extensa, un equipo bastante que es bastante conocedor del tema y obviamente que pueden ver estos asuntos, no solo desde el punto de vista de ayudar a los empleadores a diseñar las políticas y las pólizas en cuanto a protocolos y en cuanto a lo que hacen en sus actividades, pero también en cuanto a tratar de evitar ciertos riesgos y evitar ciertos asuntos que podrían ser problemáticos en lo que es las actividades diarias de las empresas de todo tipo. Tenemos una variedad de clientes que incluyen compañías grandes, compañías medianas y compañías pequeñas. Tenemos individuos que manejan sus propias empresas directamente como propietarios únicos. Entonces, la cantidad de experiencia y conocimiento que hay es bastante extensa y está disponible para cada uno de ustedes. Next slide, please. Una de las cosas que siempre nos gusta hacer en todo este tipo de presentaciones es presentar el tema desde un punto de vista general. Yo sé que muchas veces va a haber la oportunidad de tratar de hacer preguntas que tienen que ver con circunstancias específicas de la empresa, del negocio, de la compañía, quizás del grupo con el que están trabajando directamente. Pero siempre tenemos mucho cuidado de tratar de no exponer ningún tipo de información que es confidencial, que es personal, información que quizás identifica a compañías o empresas específicas. Entonces, parte de la sesión de preguntas y respuestas vamos a tratar de mantenerlo en el tema general. Me gustaría, si es posible, que las preguntas que las dirijan desde un punto de vista general, no mencionando nombres específicos de empresas o de individuos, sino más bien tratando de dirigir la pregunta desde el punto de vista de lo que la mayor parte de los empleadores buscarían escuchar. Obviamente, entendemos que va a haber situaciones y circunstancias que quizás no se pueden preguntar en este ámbito público y siempre extendemos la invitación para que cada uno de ustedes pueda contactar directamente a nuestro despacho. Podemos obviamente establecer un tiempo para consultar y hacer una reunión, ya sea por videollamada o directamente, y de esa manera poder compartir y escuchar las circunstancias específicas de la empresa, entender las necesidades o entender quizás los potenciales riesgos que enfrentan y partir con algún plan de acción. Así que la invitación queda y nuevamente muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes. Next, please. Entonces, el día de hoy estamos aquí porque el 31 de julio la Corte Suprema de Michigan emitió una decisión en el caso titulado Mothering Justice versus Attorney General. Y en esta decisión, la Corte Suprema dio una opinión que hace y que restableció en efecto los cambios a las leyes que ocurrieron en base a una iniciativa que el público inició. Y los cambios afectan específicamente a lo que es la ley del salario mínimo y también afectan lo que llamamos la ausencia por enfermedad, o en este caso lo que ahora se va a conocer como Earned Sick Time. Entonces, parte de esta decisión incluye ciertos puntos que cambian fundamentalmente qué es lo que va a ocurrir aquí en el estado de Michigan
La fecha en que entra en vigor estos cambios y a partir de la cual tenemos que aplicar estas nuevas leyes y estos nuevos efectos es el 21 de febrero del año 2025. Una de las preguntas que surge es, ¿por qué esa fecha? ¿Por qué escogieron el 21 de febrero de 2025? Bueno, viendo un poquito la historia, la iniciativa original ocurrió en el año 2018 y en aquel entonces, durante la iniciativa, uh, se había propuesto que las leyes entrarían en efecto aproximadamente unos 6 meses después en que la ley fuera votada y aprobada. Entonces, lo que están haciendo o lo que la Corte Suprema del Estado de Michigan decidió fue establecer el mismo marco de espera o de periodo de aplicación, que significa aproximadamente unos 6 meses después que la Corte Suprema emitió su decisión, es que las leyes van a entrar en efecto y van a aplicar. Y es así como llegaron a la fecha del 21 de febrero del 2025. Next slide, please. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo es que todo esto ocurrió? ¿Por qué estamos ahora enfrentando este tipo de cambio de ley de esta manera? ¿Y cómo es que todo inició? Next, please. Una de las cosas que es importante entender es que dentro de lo que es el marco constitucional del Estado de Michigan, la Constitución del Estado permite que el público, que las personas en general puedan iniciar un cambio de ley a través de lo que es una petición pública. Ustedes pueden recordar que en algunas ocasiones cuando uno asistía a funciones o a diferentes lugares públicos, por ejemplo en las cortes, en los, ¿cómo se dicen?, los ayuntamientos o city halls, muchas veces había personas, ¿verdad?, recogiendo firmas, explicando, mira, estamos haciendo una propuesta de ley, ¿quieres firmar para apoyar? O si no quiere firmar, bueno, ¿por qué no? Y se encontraba uno con diferentes personas. Y esto lo hemos visto no solamente con esta iniciativa de ley que buscaba cambiar lo que era el salario mínimo y lo que son las leyes que ahora vamos a enfrentar, pero lo hemos visto también en otros ámbitos, como lo que fue la petición para legalizar el uso recreacional de marihuana, o más recientemente en lo que fue las peticiones que el público estaba haciendo y formando para tratar de cambiar y lograr, pues, lo que fueron los cambios a las leyes en cuanto al aborto en el estado de Michigan después de la decisión de la Corte Suprema el año pasado, y también en lo que fue los cambios a la votación y los requisitos para votar para las elecciones. Entonces podemos ver que dentro de la Constitución del Estado tenemos esos derechos, esas capacidades, esas habilidades, y obviamente los constituyentes o el público en general tienen la oportunidad de hacer esas iniciativas, la Constitución lo permite. Una de las cosas que es importante entender es que cuando dentro del mismo marco de la Constitución, lo que la decisión de la Corte Suprema de Michigan contempla es que el público trae la iniciativa y diseña cuál es el cambio que están buscando establecer. En cambio, la legislatura tiene la oportunidad de tomar esa petición y tiene opciones en cómo es que puede actuar. Y es ahí donde entra el problema que nos lleva hasta la decisión que tenemos el día de hoy. Next, please. Entonces, cuando el público presenta una iniciativa de ley y lo hace de esta manera a través de una petición pública, recogiendo firmas, asegurándose de recolectar el número mínimo, ¿verdad?, de las firmas y las personas que apoyan este cambio de ley, entonces esa propuesta tiene la oportunidad de ser presentada en la siguiente elección. Y eso es lo que ocurrió en particular en el año 2018. Eso fue lo que ocurrió, que se presentó esta iniciativa, se recogieron la cantidad de firmas necesarias para ponerla como una propuesta de ley que la gente pudo votar y decidir en la elección general. Entonces, una vez que la iniciativa llega, ocurre la votación y tiene suficientes votos para ser aprobada, entonces hay 3 diferentes opciones que la legislatura que está en sesión en ese momento tiene para poder ya sea adoptar o para tomar esa propuesta y tratar de hacer enmiendas, o tomar esa propuesta y rechazarla completamente. Ahora, dependiendo cuál de las elecciones que la legislatura hace en base a la decisión que toman en cómo manejar esta propuesta, eso es lo que produce cierto resultado. Por ejemplo, sabemos que en primer lugar, si la legislatura toma la propuesta tal cual el público la diseñó, exactamente con el lenguaje y con las limitaciones, con las fechas, con todo lo que el público ha establecido, entonces significa que se vuelve una ley en el Estado y es tal cual el público la pidió. En aquel entonces tenemos que entender que había un poquito de, en cierta forma, división política. Claro que siempre la ha habido, pero en particular es importante entender dónde estábamos en aquel entonces. En el año 2018 teníamos una gobernatura democrática
pero la Cámara del Senado y la Cámara de Representantes, perdón, la Cámara sí, del Senado, me parece, todavía estaba bajo un control republicano. Entonces, lo que ocurrió en aquel entonces es que la iniciativa de ley fue aprobada por el público, pero en este caso la legislatura tomó la propuesta y en lugar de adoptarla tal cual estaba o en lugar de rechazarla completamente, lo que hicieron es que tomaron la propuesta con este principio de adoptar y enmendar, que significa que tomaron la propuesta, vieron las opciones y lo que el público estaba pidiendo, pero decidieron hacer ciertas enmiendas que cambiaban y extendían las fechas en que iban a entrar en efecto, cambiaban los salarios mínimos que se habían propuesto y ciertos cambios que obviamente eran muy diferentes a lo que el público había pedido y había votado en la propuesta original. Entonces ahí tenemos un punto que en base a esa división política se adopta la propuesta, pero se empiezan a hacer cambios que hacen que en efecto casi niegan pues lo que el público había pedido. Next slide, please. Entonces fue lo que terminan haciendo, que después de la elección hacen esas enmiendas, cambian esto, terminan atrasando el tiempo en que entrarían en vigor los cambios, terminan cambiando las cantidades del salario mínimo y obviamente el público pues estuvo en desacuerdo. En base a eso, sigue la demanda en la cual tenemos esta decisión que la Corte Suprema emitió. Next, please. Entonces ahora vamos a ver qué ocurre en este caso de Mothering Justice contra Attorney General. Next, please. Lo primero que ocurre es, como mencionamos, el público no estaba contento. Muchos de las personas que habían apoyado esta iniciativa y que habían trabajado con esta iniciativa no estaban de acuerdo con todo lo que ocurrió. Entonces terminan llevando una demanda y en el sistema de Michigan, el sistema estatal, esta demanda entra en el Tribunal de Reclamos del Estado. Hacen la demanda contra la fiscal general, Dana Nessel, en su capacidad oficial, y lo que hacen es que ponen este cargo o esta disputa en que la legislatura no tenía el derecho, o en cierta forma no tenía la capacidad que la Constitución le otorga para adoptar la propuesta y después enmendar y hacer cambios que el público no decidió. En cierta forma, esa base, ¿verdad? Lo que hace es que contempla el hecho de que la Constitución le da un poder amplio al público para poder promover leyes y para poder promover cambios que el público desea, que la mayoría del público desea, porque es en base a la votación. Entonces, en este caso, esa es la base de la demanda y esa es la razón por la que tenemos ahora una decisión que vuelve y examina qué tanta capacidad tiene el público bajo la Constitución para tratar de promover este tipo de enmiendas o este tipo de leyes, perdón, y también al mismo tiempo cuánta capacidad o qué limitaciones en la capacidad de la legislatura existen en base a la Constitución del Estado para tratar de cambiar o enmendar lo que el público ha pedido. Volvemos al punto. Podemos ver que esto no es algo que se ocupa o algo muy grandemente adoptado, ¿verdad? Las personas no típicamente utilizan todo esto, pero podemos ver que le da una capacidad grande al público de poder tratar de hacer iniciativas de cambios de leyes y es obviamente algo importante de mantener en mente porque podría llevar a otras áreas en las que el público podría pedir cambios de ley. Next, please. Entonces, el 31 de julio, la Corte Suprema emite su decisión y tenemos aquí una traducción de lo que es el texto directo de la decisión. Y dice lo siguiente: esta decisión de adoptar las iniciativas y luego enmendarlas en la misma sesión legislativa violó el derecho constitucionalmente garantizado a los constituyentes de proponer y promulgar leyes a través del proceso de iniciativas. Entonces, lo que nos hace entender es que la Corte le ha dado al público esa capacidad en base a la Constitución, y ya que es un derecho que el público tiene en base a la Constitución, es algo que la legislatura no puede tomar y cambiar así nada más. En este caso, la legislatura tendría que proponer una nueva ley, tendrían que hacer una votación y un proceso de votación conforme se establece para el Senado y la Cámara de Representantes, y de ahí entonces tratar de adoptar los cambios de leyes en el proceso interno. Pero al inicio, la propuesta tiene que adoptarse tal cual el público la ha traído, porque esa es la decisión pública. Es la razón por la que la mayoría de personas votan a favor de algo así. Entonces, lo que termina resultando de esto es que las iniciativas que habían sido propuestas en el año 2018 se tienen que adoptar y tienen que entrar en vigor, en cierta forma,
es como que ocurrió una pausa. El público votó a favor de la iniciativa de ley, pero se establece esta pausa donde está en suspenso, estamos viendo, hubo cambios, se decide que los cambios que se habían hecho a esta propuesta de ley no son válidos en cuanto a la Constitución o lo que la Constitución de Michigan contempla, y en base a eso, ahora tenemos la decisión de la Corte Suprema que dice, ok, la ley que se votó y se aprobó en el 2018 es una ley válida y por lo tanto ahora tenemos que ver cuándo es que entraría en vigor. Y es la razón por la que tenemos ahora esta fecha que entra en vigor el 21 de febrero de 2025, porque contempla el mismo tiempo y periodo que se había dado a la decisión original para poder entrar en efecto. Entonces, es ahí donde estamos el día de hoy y vamos a hablar ahora un poco acerca de qué es lo que ha ocurrido con todo esto. Next slide, please. Tenemos entonces aquí que uno de los primeros cambios que contempla la decisión y que contempla este marco es lo que tiene que ver con la ley de ingresos. Obviamente, hay mucho que discutir, hay muchísimos temas y diferentes puntos individuales que se podrían cubrir, pero nos vamos a enfocar primeramente en los cambios más directos y los cambios más importantes que esta nueva ley establece, y de ahí vamos a partir. Next, please. Entonces tenemos, primero que nada, tres puntos clave que afectan a todos los empleadores en el estado de Michigan. Número uno, tenemos que las tasas de ingreso, o en este caso los salarios mínimos que se habían establecido en la iniciativa original, van a entrar en efecto, pero van a entrar en efecto incluyendo lo que era la consideración en la propuesta original de ser ajustados en base a la inflación. ¿Qué significa eso? Que originalmente en el año 2018 se había propuesto que en el año 2019 entrarían en efecto nuevas tasas de salarios mínimos que iban a ser aplicadas en el estado de Michigan, iban a ir aumentando cierto valor y sobre un periodo gradual cada año aumentando hasta que llegaría un momento en que el salario mínimo se ajustaría anualmente en base a la inflación. La Corte Suprema en la decisión mantiene este mismo punto y ha dado de hecho un poco de claridad. Hace un par de días nos da un poco de claridad en cuanto a esto y explica que el aumento gradual del salario mínimo va a continuar y la manera en que se va a calcular es que el tesorero va a hacer su análisis y va a tratar de contemplar cuánto ha cambiado la tasa de inflación desde enero 1 2019 hasta el 31 de julio 2024, que es todo el periodo en lo que esta ley estuvo en pausa, por decirlo así, esperando a ver la validez y esperando a determinar si entraba en efecto o no. Entonces tenemos ese periodo de aproximadamente 5 años y medio, desde el 2019 hasta el 2024, en lo que se va a calcular una tasa de inflación y se va a agregar eso a lo que eran los aumentos y los salarios mínimos que se habían propuesto originalmente. Un poquito más de claridad que nos da la Corte Suprema y nos dice que a partir de lo que es el 21 de febrero de 2025, que es cuando entra en vigor esta nueva ley, el salario mínimo por hora va a comenzar a $10 más el ajuste inflatorio que el Departamento del Tesoro establezca. Entonces sabemos que ahorita el salario mínimo en Michigan es de $10.33. Obviamente, en base al ajuste inflatorio que va a haber, esa cantidad va a ser un poco más elevada. No estamos seguros porque el Departamento de Tesoro tiene hasta noviembre de este año para hacer esas cuentas y para determinar cuál va a ser la tasa de ajuste por inflación que se va a agregar a esa cantidad de salario mínimo de $10. Obviamente estamos en veremos y vamos a tratar de ver en qué termina todo eso. El otro punto importante para entender es que los empleadores, las compañías, empresas, los negocios que en este momento están aplicando la ley que existe en este momento, no van a ser responsables de ninguna violación de la nueva ley antes del 21 de febrero de 2025. Obviamente eso es importante porque la Corte Suprema entendió y comprendió el efecto que un cambio de ley tan grande tendría para todas las compañías en el estado. Y obviamente tratar de aplicar y decir, bueno, esta ley va a entrar en efecto el día de hoy, no le da ningún tiempo a las compañías, a los diferentes departamentos de recursos humanos, a todas las diferentes agencias que trabajan con empleados, a imponer estos cambios, a hacer los diferentes cambios en sus políticas, en sus manuales para los empleados,
Entonces tenemos muchas cosas que están siendo afectadas y que están siendo transformadas. Obviamente vamos a hablar de los detalles en el resto de la presentación, pero es importante entender que en ese punto la Corte Suprema le ha dado a los empleadores un tiempo para poder empezar a no solamente consultar y prepararse, pero también para poder poner en efecto y diseñar planes en cuanto a su protocolo, en cuanto a cómo van a lidiar con los empleados nuevos, cómo van a lidiar con empleados que ya existen, cómo se van a calcular estas cosas, y obviamente nos da tiempo para preparar. 6 meses, obviamente yo sé que no es un tiempo muy extenso, muy grande, pero obviamente es mejor que nada. Entonces, en ese momento, o a partir de este momento, lo que todos los empleadores tienen que estar pendientes es empezar a consultar y obviamente buscar ayuda para tratar de hacer los cambios que sean necesarios, tanto en los sistemas de nómina como en lo que son los manuales para los empleados, para tratar de establecer políticas y protocolos que funcionen, que cumplen con las nuevas leyes y que obviamente expliquen claramente y informen claramente a los empleados de cuáles son los cambios y cuáles son los derechos que existen, que van a existir, perdón, bajo esta nueva ley a partir del 21 de febrero de 2025. Así que bastante que discutir, mucho que cubrir y vamos a avanzar poco a poco. Next, please. Entonces comenzábamos y hacíamos un poquito de preview de lo que es los aumentos a las tasas de salario mínimo. Queda claro que el 21 de febrero de 2025 es cuando inicia este cambio y lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento gradual continuando a lo largo de los años 2025, 26, 27, 28, 29 y la Corte Suprema ha aclarado que ya no va a ser el año 2029, de hecho hace un día y medio fue que recibimos la información que van a extenderlo hasta lo que es el periodo que termina por ahí de febrero 21 2030, o sea que va a ser todo el curso del año 2029, 21 de febrero. Otra cosa que la Corte Suprema ha también anunciado y que ha clarificado es que el cambio a las tasas del salario mínimo que va a ocurrir gradualmente año por año, la fecha efectiva de cada cambio va a ser el 21 de febrero de cada año. Y de esa manera, ¿verdad? Ya que el cambio inicial entra el 21 de febrero de 2025, van a ser 12 meses completos en los que aplica ese primer aumento gradual. Después, el 21 de febrero de 2026, aplica el segundo y sucesivamente hasta llegar al aumento que se contempla, que sería el 21 de febrero de 2030. Así que bastantes cambios que vienen, pero es algo que va a estar siendo ajustado en base a lo que es la tasa de inflación que se determine por parte del Departamento de Tesoro. Lo que es el crédito por propinas o tip credit, que le dicen en inglés, es algo que también está siendo afectado. Podemos ver que el primer cambio es que a partir del 21 de febrero de 2025, el primer cambio es que va a equivaler al 48% de lo que es el salario mínimo que se determine en esa fecha. De ahí va a haber un aumento gradual. El año siguiente, que sería 2026, entraría al 60%, el año siguiente al 70%, el año siguiente al 80%, y de esa manera se va a lograr un aumento gradual hasta el punto en que lo que es este crédito por propinas o este tip credit va a terminar equivaliendo a un 100% del salario mínimo. Podemos ver que la intención de la propuesta era eliminar lo que es esa diferencia entre el salario para las personas que ganan por propinas y las personas que ganan el salario mínimo. Sobre el curso del tiempo se va a llegar a esa meta donde van a ser el mismo salario. Obviamente esto presenta otro tipo de preguntas, otro tipo de diferentes evaluaciones que hay que hacer, no solamente tanto para los empleadores como para los empleados. Hay obviamente comentarios en cómo es que esto va a afectar a nuestras industrias, particularmente lo que es food and service, todo lo que tiene que ver con lo que es comida, servicios, ¿verdad? Donde típicamente muchos de los empleados trabajan en este tipo de arreglo y reciben propinas directamente del público al que sirven. Obviamente, mucho más de eso está más allá de lo que esta presentación contempla, pero es importante tener eso en mente conforme los cambios avanzan. Next, please. Ok. El siguiente punto grande que entra en efecto con estas nuevas leyes es lo que en inglés se llaman Earned Sick Time. En español, ¿verdad? Lo traducimos o lo entendemos como la ley de tiempo de enfermedad ganado. La abreviación EST o ESTA, ¿verdad? Earned Sick Time Act, es lo que vamos a utilizar para poder continuar entendiendo y ver de lo que estamos hablando. Y esto obviamente es un cambio de ley diferente, ¿verdad? Es un cambio que la ley del Estado está haciendo.
no es un cambio de ley que ocurre a nivel federal, sino que es algo que aplica dentro del estado de Michigan y obviamente tenemos que considerarlo en base a las otras leyes que existen y por ejemplo, lo que es Paid Medical Leave Act, lo que es la ley de ausencia médica pagada, que ya está establecida bajo lo que es ley federal. Algo diferente a lo que estamos hablando el día de hoy. Y también tengan en mente que esta ley del tiempo de enfermedad ganado es algo separado y diferente a lo que son los cambios a la ley del salario mínimo. Next, please. Entonces, primero que nada, uno de los cambios más grandes que ocurre es que aquí en el estado de Michigan, esta nueva ley de tiempo de enfermedad ganado termina sustituyendo lo que las provisiones de la ley de ausencia médica pagada nos han dado. Principalmente, el cambio más grande que ocurre es la definición de quién es un empleador y quién es un empleado. Por ejemplo, en lo que es la ley de ausencia médica pagada, teníamos unas definiciones que incluían a ciertos tipos de personas que están exentos de lo que es la ley de ausencia médica pagada. Por ejemplo, tenemos trabajadores que son exentos o exempt employees y típicamente son personas que tienen que ver con roles administrativos, profesionales o roles ejecutivos, los cuales no están sujetos a lo que es tiempo extra. Tenemos también, ¿verdad?, los trabajadores que son non-exempt, los que no están exentos, que típicamente son personas que trabajan en base a salarios por hora, personas que quizás trabajaban a medio tiempo o personas que trabajaban por un periodo temporal. Entonces, esas definiciones, todo eso que conocíamos que era familiar para nosotros, ahora está siendo reemplazado por estas definiciones. Primero que nada, la nueva ley aquí en el estado nos establece que los empleadores son prácticamente todas las empresas, todos los negocios. Por eso es que nos dice que todos los empleadores están cubiertos independientemente de su tamaño. O sea, que no importa si tenemos negocios grandes, pequeños, medianos, si tenemos compañías, ¿verdad?, multinacionales, no importa si es un solo propietario, todos los empleadores quedan cubiertos. Entonces tenemos que obviamente entender que esta definición es mucho más amplia, ¿verdad?, donde anteriormente teníamos esta definición que aplicaba a empresas que tenían 50 o más empleados. Entonces, es un nuevo sistema, obviamente un nuevo marco de trabajo en el que tenemos que operar y muy importante mantenernos al tanto de cómo es que esto afecta. La siguiente definición que cambia y que es ampliada mucho más, ¿verdad?, porque era la intención de esta nueva ley, de esta iniciativa de ley, de tratar de cubrir a la mayor cantidad de personas. Entonces, nos da esta definición de quiénes son los empleados. Bueno, primero, los empleados significa que es una persona que presta servicios a un empleador en el negocio del empleador. Y dice uno, bueno, pues se oye así como que demasiado general, como que demasiado abierta. Así es la intención. De hecho, esta definición de empleado es muy similar a la definición que existe dentro de lo que es la Fair Labor Standards Act, ¿verdad?, lo que es la ley de las leyes justas de trabajo, donde empleado es una definición bastante general, bastante amplia, porque obviamente busca imponer los requisitos de ley sobre la mayor cantidad de personas o en cierta forma cubrir a la mayor cantidad de personas con estas protecciones de ley. Y una de las cosas que esta ley que tenemos aquí de EST, nos hace también entender lo siguiente, que los empleados tienen derecho a ausencia por enfermedad y en este caso, esa ausencia por enfermedad realmente se expande a bastantes cosas. Podemos ver aquí que se expande independientemente de si la persona trabaja en tiempo parcial o es un trabajador temporal o si la persona es exenta o no exenta. Simplemente aplica a todos los empleados. La única excepción que esta ley permite y de la cual estamos informados en este momento es que no aplica a aquellos empleados que son directamente empleados por el gobierno de Estados Unidos. O sea que es muy, muy pequeña la limitación. Podemos ver que la mayoría de estas cosas aplica a la mayor cantidad de personas posible. Un cambio grande, un cambio en cierta forma radical. Next slide, please. El otro cambio que esta ley establece tiene que ver con lo que es el uso y la acumulación del tiempo que la persona gana o del tiempo que la persona va guardando en base al tiempo que trabaja. Primero que nada, el cambio que ocurre aquí es que esta nueva ley establece que cada empleado va a acumular 1 hora de tiempo de enfermedad ganado por cada 30 horas de trabajo. Otro de los requisitos, otra de las provisiones es que los empleados pueden usar un máximo de 72 horas de tiempo de enfermedad ganado por año.
Y esto es en contraste, es diferente a lo que la Paid Medical Leave Act proveía, de que muchas compañías, ¿verdad?, proveían de entrada al inicio de lo que es el periodo, ¿verdad?, anual de trabajo, de beneficios, daban de entrada 40 horas por año. Entonces, es algo diferente, ¿verdad? Porque antes las compañías podían hacer esto, que al inicio de cada año de beneficios, automáticamente, ¿verdad?, acumulaban o daban de entrada, de inicio, 40 horas de tiempo personal, 40 horas de vacaciones, 40 horas para, para el empleado para utilizar de la manera que fuera necesario. Eso ya no aplica bajo esta nueva ley. En esta nueva ley se acumulan en base al tiempo que se va trabajando. Podemos ver que una de las pequeñas diferencias que existe en cuanto al tamaño de las empresas tiene que ver con el número de horas que están requeridos a pagar, ¿verdad?, según el tamaño. Empleadores grandes, ¿verdad?, aquellas empresas que ocupan a 10 o más empleados, deben cumplir con el requisito de pagar las 72 horas completas, ¿verdad?, de ofrecer esas 72 horas a sus empleados en base a lo que van ganando, ¿verdad?, lo que van acumulando sobre el periodo de trabajo. Y para los empleadores que tienen menos de 10 empleados, tienen un máximo de acumular esas 40 horas. Entonces, parte de eso es tratar de ayudar a las empresas más pequeñas, ¿verdad? Porque obviamente esto significa un cambio grande, pero también, pues, ¿verdad?, afecta a lo que es el gasto, lo que es los costos, lo que es la planeación, pues, de todo lo que son las nóminas y cómo el negocio va a correr. Ahora, otra cosa importante de entender en cuanto a esta nueva ley es que la manera en que se va a acumular el tiempo para cada empleado va a ser calculada de la misma manera en que se mantiene en la nómina la acumulación de tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, muchas de las compañías en el estado de Michigan, en base a las leyes que ya existen, y para no entrar obviamente en problemas con otras provisiones de ley federal quizás, manejan lo que se llama la décima de hora o calculan el tiempo de trabajo por cada 5 minutos, ¿verdad? Una fracción de 6 o 5 minutos por hora. Entonces, si la compañía mantiene en su nómina y guarda el récord de cómo se trabaja el tiempo y cómo se calculan las horas en base a esas fracciones de hora, quiere decir que de la misma manera la acumulación del tiempo ganado para esta nueva ley va a funcionar de esa misma manera, va a acumularse en base a esa misma fracción de hora. Entonces, si la persona trabaja las 30 horas completas, acumula 1 hora. Si la persona trabaja 15 horas, ha trabajado 15 horas, entonces ha acumulado 0.5 horas de tiempo ganado. Un ejemplo, ¿verdad? Y la idea es de que se va a hacer ese tipo de cuenta. ¿Qué otro punto es importante? En cuanto a esto, requiere que las compañías estén ya pensando en los cambios que hay que hacer en el sistema de nóminas, porque aquí vamos a ver que puede haber algunos problemas específicamente en lo que es el sistema de nómina, donde automáticamente al inicio de cada periodo de beneficios se pone, digamos, se agrega el tiempo que la persona tiene como PTO, ¿verdad? Tiempo de uso personal. Si al inicio de cada año ofrecen, ¿verdad?, un cierto número de horas, por ejemplo, 40 horas, ¿verdad?, que le dan al empleado sobre el curso del año para usar como lo necesite, entonces ahora tenemos que tener un sistema diferente, o lo recomendable sería tener en el mismo sistema un banco o una manera diferente donde se va a ir calculando lo que es el tiempo ganado por enfermedad. Pueden ver que si la compañía estaba acostumbrada y en el sistema está todo programado para automáticamente agregar 40 horas de tiempo personal al inicio de cada año de beneficios, bueno, si la compañía desea seguir haciendo eso, lo puede hacer, ¿verdad? Porque el empleador siempre tiene la opción de establecer la política y el protocolo que desea, pero se tiene que mantener una cuenta separada que va a ir calculando la acumulación del tiempo ganado por enfermedad. Entonces podemos ver que en cierta forma son dos sistemas diferentes porque va a ser muy, muy difícil que una compañía pueda llevar todo en un mismo sistema y tratar de calcular, ok, cuánto es tiempo personal, cuánto es tiempo de enfermedad acumulado, cómo lo hacemos, cómo lo separamos. Representa un poco de trabajo y en cierta forma planeación que tiene que iniciar desde ahora, especialmente para todos aquellos que tienen un sistema de nóminas que está automáticamente establecido. Muy importante empezar a tomar estas discusiones internamente para poder establecer cómo va a funcionar este proceso conforme entra la ley en vigencia el próximo año. Next slide, please. Lo otro que también tenemos que entender es que hay cambios en cuanto a lo que es la política de transferencia y lo que es la distribución anticipada, ¿verdad? Lo que mencionábamos.
rollover, ¿verdad? Que típicamente es cuando pasan o se acumulan de un año a otro las horas que se han guardado, que no se han utilizado. Y frontloading, la distribución anticipada, que es lo que mencionábamos un momento, cuando al inicio del año de beneficios, automáticamente el empleado tiene sus 40 horas de tiempo, ¿verdad?, de uso personal, o sus 3 días o 2 días, lo que sea que la compañía en su política establezca, y en base a eso, continuar. Entonces, lo que ocurre ahora en esta nueva ley es que el tiempo de enfermedad ganado se acumula, y si la persona no lo utiliza en el año en que se acumuló, ese tiempo automáticamente transfiere al año siguiente. Es como que va una cuenta de banco que va a ir creciendo según lo que la persona acumule, pero no utiliza. Tenemos un ejemplo aquí. Por ejemplo, un empleado que empieza ahorita en el año, bueno, que empieza en el año 2025, y esa persona trabaja bastante, trabaja tiempo extra, rápidamente acumula sus 72 horas de tiempo ganado, ¿verdad?, en la primera parte del año 2025, y resulta que termina el año 2025, no utilizó estas horas, no utilizó este tiempo, no tuvo necesidad personal de ocupar esto. Entonces, cuando llega en el año 2026, el siguiente año de beneficio, esas 72 horas que la persona acumuló en 2025 automáticamente transfieren. Ahora, significa que en el año 2026 van a comenzar a acumular más horas. Es posible que acumulen y vuelvan otra vez a trabajar bastante, acumular tiempo, y de repente tienen ya el equivalente de 144 horas acumuladas que no han utilizado. Esta nueva ley nos dice que no hay un tope, no hay un límite en cuanto a ausencia o en cuánto tiempo se puede acumular. Por una parte, dice uno, wow, entonces quiere decir que este trabajador puede acumular sobre el curso de 2 o 3 años tantas horas y después las va a usar todas. Esa pregunta, la respuesta es no, porque la ley también provee lo siguiente. La persona, o en este caso el empleado, perdón, puede utilizar un máximo de 72 horas de ausencia pagada por año. Ese es el límite por año. Entonces, aunque no hay un límite a cuántas horas la persona puede acumular, sí hay un límite en cuántas horas la persona puede usar por año. Esa es, en cierta forma, una de las poquitas provisiones que beneficia más a los empleadores que a los empleados. Entonces podemos ver que hubo ese equilibrio. Sí, la persona puede acumular todas estas horas, pero al mismo tiempo no puede utilizar todas las horas acumuladas, tiene un límite de 72 por año. Lo otro importante de recordar es que el momento en que se hace la distribución anticipada o este famoso front-loading, ¿verdad?, del tiempo personal, no estorba ni, como quien dice, niega lo que es la capacidad de poder transferir las horas que acumulan para el año siguiente. Next slide, please. Otra cosa que es muy importante entender, y aquí es donde anticipamos que va a haber mucho más problema para los diferentes negocios y empresas, es el aspecto de documentación. Bajo la ley de PMLA o Paid Medical Leave Act, la ley de ausencia médica pagada, típicamente los supervisores, los capitanes de línea, lo que es en diferentes industrias, las personas están acostumbradas a pedir un comprobante del doctor para poder, ¿verdad?, justificar la ausencia. Eso es lo que hemos estado haciendo, es lo que ha sido la norma, es lo que ha sido el entrenamiento y lo que se ha presentado. Pero a partir de esta fecha de vigencia de 21 de febrero de 2025 no ocurre más. Esta nueva ley provee lo siguiente. Si la persona necesita ocupar su tiempo ganado por enfermedad, ¿verdad?, lo puede utilizar para ciertas cosas. Y vamos a ver esto un poquito más adelante, pero tiene que ver con el hecho de que no es necesario pedir un comprobante con lo que es para ver lo que es la razón por la ausencia. Tenemos obviamente bastante que cubrir, pero en cierta forma podemos ver que el empleador no puede buscar documentación para justificar la necesidad de ausencia, a menos que el empleado informe que la ausencia va a ser de 3 días o más días consecutivos. Por ejemplo, si la persona dice, tengo una cita con mi doctor, necesito faltar un par de horas, no es necesario pedir una documentación porque es algo que está dentro del marco contemplado. Entonces, esto requiere que se hagan actualizaciones y que pongamos, obviamente, pósters que van a llevar las nuevas leyes, que se informe, obviamente, a los empleados y que todo esto esté disponible, no solamente en los reglamentos internos, en los manuales para los empleados. Hay bastantes cambios que tenemos que actualizar en todo lo que es el protocolo interno. Esta ley también otorga a los empleados un derecho de demanda directa cuando el empleador interfiere o toma represalias en contra de lo que es el uso de tiempo ganado. ¿Qué significa esto de una demanda directa?
Bueno, normalmente en el protocolo que hemos conocido, si una persona tiene una queja en cuanto a que le piden documentación, que le exigen comprobar su ausencia médica, típicamente la persona pone su queja con el departamento estatal o federal de Wage and Hour, ¿verdad? Lo que es salario e ingresos, y se inicia una investigación, se inicia un proceso administrativo que continúa mucho antes de que la persona pueda tener derecho a hacer una demanda. En esta nueva ley, la persona, si siente que están tomando represalia en contra de ellos porque están usando su tiempo que han acumulado y le están pidiendo documentación cuando no es necesario presentar documentación, esa persona puede hacer una demanda directa a través de su abogado personal. Algo que no se había visto antes, que ahora esta ley abre. Y el plazo límite para iniciar ese tipo de demandas es 3 años, lo que significa que aun si la persona ha dejado la empresa, pero tiene un reclamo válido bajo este tipo de alegación, tiene 3 años para hacer su demanda. Algo muy importante y que va a requerir mucho entrenamiento y capacitación de nuestros supervisores. Next slide, please. También los cambios grandes que ocurren tienen que ver con las razones que están incluidas. Típicamente sabemos que enfermedad, lesiones, heridas, condiciones de salud o cualquier tipo de cuidado preventivo que el empleado requiera, eso típicamente se contempla dentro de lo que la persona utilizaría este tiempo. Pero también se agregan ciertas cosas. Puede utilizar este tiempo para acompañar a su miembro familiar que está cubierto, y vamos a hablar de quiénes son sus miembros familiares o quiénes pueden ser esos miembros familiares. Y también ciertas ausencias donde ya sea el empleado o su miembro familiar haya sido víctima de violencia doméstica, víctima de agresión sexual, o de repente si hay ausencias que tienen que ver con emergencias públicas, o por ejemplo, si el empleado tiene que ir a la escuela porque hay juntas con los maestros, los planes de educación individual, ¿verdad? Para los niños que tienen necesidad especial. Este tipo de situaciones están contempladas dentro de las razones que son válidas para utilizar el tiempo ganado personalmente. Lo otro, ¿verdad? Next slide, please. Thank you. Lo otro que es importante entender es quiénes son los familiares cubiertos. Aquí se agregan nuevas categorías y nuevas personas que no necesariamente consideraríamos como los familiares directos. Tenemos obviamente pareja doméstica, que ya obviamente incluye a las personas o a los seres queridos, ¿verdad? Que compartan el mismo hogar, que están en el mismo hogar de manera como pareja y como pareja cercana, pero no necesariamente casada legalmente. También incluye a personas relacionadas por sangre o afinidad y cuya estrecha relación con el empleado sea equivalente a una relación familiar. Por ejemplo, familiares, empleados que se han criado con abuelitos, empleados que se crían con tías, con primos, con familiares cercanos que no necesariamente son los hijos, son los padres, son los cónyuges, son los abuelos, son los nietos, son los hermanos. Es una definición más amplia. Next slide, please. Tenemos también cambios aquí a lo que es el uso del tiempo personal o el tiempo libre pagado para cumplimiento. En la ley anterior, obviamente hay un lenguaje que nos da la capacidad de que si el empleador entrega o pone estas 40 horas que hacía disponibles de tiempo personal de entrada, el empleador se entiende que ha cumplido con su requisito. En la nueva ley es un poco diferente. Si el empleador ofrece tiempo de vacaciones o tiempo personal, ahora, bajo la nueva ley, tiene que ofrecer un tiempo similar para lo que es el pago de tiempo por enfermedad ganado, que va a equivaler a lo que ofrecía el empleador para tiempo personal. ¿Qué significa? Ya no hay esa presunción o ya no hay esa idea de que el empleador cumple porque pone de entrada el tiempo o lo hace disponible de entrada, sino que ahora el empleador tiene que ir calculando ese tiempo ganado y lo tiene que ir acumulando para que la persona o el empleado lo pueda utilizar conforme lo necesite. Algo diferente a lo que hemos conocido. Next, please. Ahorita, obviamente, estamos esperando más dirección y en cierta forma hay varias preguntas, hay varias cosas que todavía están en cierta forma sin respuesta. Entonces vamos a tener que esperar un poco más de dirección de lo que es las agencias del Estado y lo que es obviamente el Estado de Michigan en cuanto a división de horas y salarios. Pero por el momento vamos a estar manteniendo la atención y el enfoque en los cambios, en los anuncios, en lo que se provea y en lo que nos hagan entender. Lo importante de ahora es que si se utiliza un solo banco para documentar lo que es el tiempo personal y lo que es el tiempo ganado por enfermedad, va a ser mucho más engorroso, más problemático y lo más recomendable es que se va a tener que separar esas dos
esas dos cuentas de horas y calcularlas de la manera que se necesite hacer. Sabemos que el tiempo ganado va a ser acumulado en base a las horas trabajadas. Next, please. Vamos aquí un poquito. Okay. Un par de puntos importantes. Next, please. Tenemos aquí implicaciones para empleadores públicos. Bueno, entendemos que ciertos empleados, ¿verdad? En los sectores públicos, bueno, primero que nada, funcionarios públicos electos, ellos no entran dentro del ámbito de la excepción de compensación por horas extras. Entonces, típicamente serían personas que no consideramos que van a estar cubiertas. Pero también tenemos empleados públicos como los bomberos, los oficiales, ¿verdad? Instalaciones correccionales, ¿verdad? Las cárceles, todo este tipo de instalaciones. Tenemos una ley estatal, que es este estatuto que estamos presentando aquí en la pantalla, donde hay ciertas excepciones o hay ciertas reglas o momentos en los que las horas extra no aplican. Entonces hay diferentes cálculos que podrían ser obviamente calculadas. Muy bien, tengo aquí una nota. Next slide, please. Y último punto, antes de entrar en las preguntas, tenemos entonces lo que son las implicaciones a lo que son empleados que están trabajando con sindicatos. Bueno, entendiendo rápidamente que en este tipo de relación laboral, el sindicato hace un negocio, entra en un contrato y lo que es este Collective Bargaining Agreement, el contrato de trabajo colectivo, lo que va a ocurrir es que se establecen los términos, las definiciones, los beneficios, incluyendo el tiempo, ¿verdad? Personal o el tiempo pagado. Entonces, lo que termina ocurriendo es que como es un contrato, se va a honrar el contrato. Pero cuando expire ese contrato, lo que va a ocurrir es que ya sea que la compañía y el sindicato hacen negocio para tratar de establecer un nuevo arreglo y acuerdo, pero tiene que cumplir con los requisitos mínimos que la nueva ley establece. Por ejemplo, si el contrato de la compañía y el sindicato termina el 22 de febrero de 2025, cualquier negociación o contrato que siga de ahí tiene que gobernarse en base a los nuevos mínimos de salario, a los nuevos mínimos y reglamentos para acumular el tiempo ganado y las provisiones en cuanto a quiénes son empleados, quiénes son familiares y las razones por las cuales la persona puede utilizar este tiempo de enfermedad ganado y los procesos que mencionamos de documentación, cuándo pueden pedir documentación y cuándo no. Muy bien. Entiendo que vamos a pasar ahora a unas cuantas preguntas. Vamos a tratar de hacer lo posible por responder a la mayor parte de ellas y las que no alcancemos a tocar dentro de la sesión, vamos a tratar de proveer las respuestas de manera escrita después de la sesión. Omar, ¿tenemos alguna pregunta que la audiencia tiene? We're going to go to Sí, así es. questions. Muchísimas gracias, Arturo, por la información, la explicación, algo tan complejo y hacerlo de una manera entendible y muy atinada. Tenemos algunas preguntas que nos están llegando. La primera, dado que muchos de nuestros empleadores son propietarios de restaurantes y que son cash business, ¿cómo en efectivo, ¿verdad? ¿Cómo les afectaría estas leyes cuando quizás no tienen sistema de contabilidad para reportes, para cumplir con los requisitos? Bueno, hablando así en términos generales, una de las cosas que podemos ver es que esta ley es bastante amplia y fue diseñada con esa intención de tratar de capturar a todos los empleadores, compañías, negocios en el estado de Michigan, ¿verdad? La mayor parte de ellos realmente, y a todas las personas que trabajan. Entonces podemos entender que de una o de otra manera, cada empresa, incluyendo los restaurantes, los negocios, tiene que tener algún tipo de sistema de nómina, donde está llevando la contabilidad de cuántas horas se trabajan, quién trabaja, cuánto pagan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los empleados que reciben propinas, ¿verdad? Existe esta posibilidad que los empleados que reciben propinas pueden voluntariamente reportar las propinas que reciben. No es una obligación, pero es algo voluntario. Entonces, tiene que haber un sistema. Creo que eso, en cierta forma, va a afectar de una manera grande porque va a requerir que la industria de restaurantes, en cierta forma, tiene que tomar un paso más ahora para tratar de organizar y establecer un sistema para acumular este tiempo, para llevar cuentas, algo que quizás no había sido tan oficial o que quizás no había sido tan extensamente usado y ahora está poniendo más presión sobre los negocios. Creo que es algo que podríamos discutir de una manera más Sí. individualizada para un negocio que está en esa posición. Muy bien, gracias. Otra pregunta que tenemos es,
¿Qué pasa con los negocios que tienen empleados que no tienen documentos legales? ¿Esto afecta a ellos también? Si no podemos como negocios verificar los documentos. Bueno, importante entender un par de cosas. Obviamente, hablando nuevamente en términos generales, entendemos lo siguiente. Cuando una compañía o negocio o empresa está ocupando a una persona que no necesariamente tiene los documentos necesarios para trabajar legalmente en Estados Unidos, estamos hablando de otras multas, otro tipo de cuestiones que entran en efecto. Independientemente de eso, ah, algo que ha ocurrido y que hemos visto en otras ocasiones pasadas es que cuando una persona, aún sin tener su documentación en regla, pone una queja con el Departamento de Wage and Hour, de salarios y horarios, con el Estado de Michigan, y el Estado investiga, ¿verdad? Quizás porque no se pagó tiempo extra, quizás porque no le pagaron sus horas completas. El Estado de Michigan no ha hecho distinción entre si el trabajador era documentado o indocumentado. Un buen punto, porque lo que esto significa es que podríamos anticipar que esta nueva ley no va a hacer esa distinción, que posiblemente va a incluir al empleado, porque si el empleador o la empresa asume el riesgo de tomar a una persona para trabajar, lo más probable es que van a decir, está asumiendo la responsabilidad de ley que le corresponde bajo la ley federal y bajo la ley estatal. Igualmente, un punto en el que quizás vamos a tener que hablar en privado con estas empresas para que quizás estén en esta posición para tratar de diseñar una estrategia o tratar de hacer cambios que se necesiten. Gracias. Otra pregunta. ¿Las empresas de limpieza también se van a ver afectadas? Bueno, cuando hablamos de empresas de limpieza, entendamos lo siguiente, la definición de empleador es toda empresa prácticamente, excepto el gobierno de Estados Unidos. La definición de empleado es toda persona que presta servicios a una empresa para los asuntos de esa empresa. Entonces, si partimos desde las definiciones, quiere decir que los negocios de limpieza podrían estar, o bueno, caben también dentro de esta definición, porque ocupan a personas que trabajan en la limpieza, que es obviamente los negocios de esa compañía. Así que están cubiertos, entran nuevamente. La intención de esta ley era capturar a todos, que nadie se escapara. Prácticamente ese era el diseño, que nadie se escapara. Y por eso es que podemos ver que esto va a afectar a muchos negocios que no estaban acostumbrados a hacer este tipo Muy de bien. cálculos, cuentas y nóminas. Están llegando las preguntas aquí, así que vamos a ir rapidito. ¿Existe un modelo, o sea, un patrón de política que los restaurantes presentes pueden adoptar a sus negocios? Bueno, podríamos decir que se puede hacer un modelo, pero el problema con hacer un modelo es que ese modelo va a estar diseñado típicamente en la necesidad de algún restaurante, ¿verdad?, en particular. Entonces, más que hacer modelos, típicamente lo que hacemos es que sí hay obviamente ciertos temas que se van a tratar para los restaurantes en general, pero el mejor punto es diseñar un plan, un manual, un protocolo que sea específico a lo que este restaurante está haciendo. Quizás tiene una combinación de trabajo, perdón, de empleados que son documentados, otros que no. Igual vemos de todo, hay de todo, no estamos aquí para juzgar a nadie, simplemente entender la realidad. Entonces, lo mejor sería no solamente buscar la ayuda individual para poder tratar de diseñar algo que funcione para su empresa y su negocio, y de esa manera tratar de proteger los intereses de ese negocio y esa empresa de la mejor manera. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo funcionan los días de enfermedad para un manager que gana salario, que se le paga por salario? Ok. Bueno, entendíamos que esta nueva ley no hace distinción entre trabajadores exentos y no exentos. Un manager o supervisor era considerado bajo la ley, ¿verdad? PMLA, era considerado una persona exenta a la cual no se le tenía que acumular ese tiempo. La nueva ley dice, es un empleado y como un empleado tiene entonces que también ir acumulando su tiempo ganado por cada 30 horas trabajadas, una hora por cada 30 horas trabajadas. Obviamente estamos esperando más dirección de lo que es la sección, ¿verdad? Lo que es la agencia del Estado, pero por el momento ese es nuestro entendimiento que quedaría también sujeto a acumular su tiempo y acumularlo y si no lo utiliza, pues, ¿verdad? Transferirlo año por año. Muy bien. Otra pregunta. Buenos días. Si el empleado está trabajando con una 1099, que es subcontratista, ¿esas personas también aplican? Bueno, ahí entra en cuestión el concepto de un trabajador, perdón, de un contratista independiente. Un contratista independiente, por definición, no es un empleado. Ahí hay un punto interesante.
Pero recuerde que en el estado de Michigan, en las cuestiones de trabajo y aún a nivel federal, no es solamente porque existe una 1099. El análisis para determinar si la persona es un contratista independiente tiene muchos factores que incluyen si la persona está trabajando bajo la dirección de alguien más, si la persona provee su equipo, utiliza su propio material, si la persona tiene su horario establecido por el que lo dirige y no por la propia persona, si la persona se limita a trabajar exclusivamente para esta empresa o en lugar de trabajar para varias empresas. Mucho más que ver ahí. El hecho de que hay un 1099 no necesariamente indica que es un contratista independiente, así que el análisis es individual, igual una invitación para discutir eso específicamente para esta empresa o esta situación. Gracias, Arturo. ¿Alguien más que esté en esta llamada que quisiera hacer una pregunta? En este momento lo puede hacer. Todavía nos quedan un par de minutos. Arturo, muchísimas gracias. Esto ha sido tan informativo para todas nosotras y todas las empresas de habla hispana y latinos. Entonces, muchísimas gracias. Tengo dos preguntas. Primeramente, usted dijo que esto no va a estar en vigencia hasta el febrero del año entrante. En términos de vigencia, ¿cuál van a ser el método de vigilar si los empleadores están cumpliendo con estas leyes? Y segundo, ¿cuáles son los riesgos para esas empresas los cuales no están cumpliendo con estas leyes? Muy Gracias. bien, claro que sí. Bueno, tocando el primer punto, entra en vigencia 21 de febrero. ¿Cómo lo van a estar vigilando, supervisando? ¿Cómo van a llevar cuenta de esto? No estamos 100% seguros porque todavía falta un poco más de dirección de cómo el Estado va a aplicar estas leyes. Pero, por ejemplo, si se tiene que llevar un sistema de nómina, ¿verdad? Cada empresa que lleva su sistema de nómina, perdón, lleva obviamente sus horas, hacen sus cuentas, hacen cálculos, van acumulando. Me imagino que el Estado podría iniciar algún tipo de auditoría, algo similar para poder revisar, ok, cómo está esta compañía X llevando las horas, cómo están calculando tiempo personal, cómo están calculando tiempo de enfermedad ganado. Posiblemente puedan hacerlo de esa manera, no estamos seguros porque no ha habido esa dirección clara todavía. En cuanto a las penalidades y las multas, algo que, como dicen en inglés, TBD, to be determined, todavía falta, porque igual falta esa dirección, no es algo que está claramente establecido todavía por el Estado. Obviamente anticipamos que si una compañía no está cumpliendo, el problema es que no solamente se expone, como mencionábamos anteriormente, que el empleado puede hacer una demanda directa, pero si el empleado no hace una demanda directa y no hay cumplimiento con estas leyes, el Estado puede hacer una demanda y puede obviamente imponer multas, costos, y típicamente nada de eso es barato. Un riesgo grande para las compañías. Y nuevamente la razón por la que estamos trayendo esta información para tratar de prevenir lo más que se pueda, de informar lo más que se pueda y ayudar a las compañías a tratar de establecer su plan de acción desde ahora y no esperar hasta el 20 de febrero para decir, ok, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias. Estamos, bueno, ya, una última pregunta más que nos llegó. Los cash tips que se reciben, las propinas en efectivo que se reciben de los meseros, ¿se deben reportar ahora con la nueva ley en el año entrante? Bueno, por el momento lo que entendemos es que sigue siendo algo voluntario. Eso es lo que entendemos. Obviamente esta dirección igual puede cambiar, pero lo que hay que entender es que obviamente las propinas sigue siendo voluntario si el empleado lo quiere reportar. Lo que la responsabilidad del empleador es que tiene que ir ajustando el salario mínimo que ese empleado recibe en base a las tasas que el gobierno va a establecer. Entendemos que entrando en febrero de 2025 va a equivaler a 48% del salario mínimo que se determine efectivo para esa fecha. Y de ahí va a continuar escalando gradualmente cada año hasta que en algún momento va a equivaler a 100% de lo que el salario mínimo es en el Estado. Entonces, ese es lo que entendemos ahorita. Obviamente, más dirección y más información. Desafortunadamente, así es cuando hay cambios de leyes que entran los cambios, nos golpean a todos, nos dan un shock y después decimos, ¿ahora qué? Estamos en esa etapa de ¿ahora qué? Esperando y viendo. Muchas gracias. Bueno, quiero darle las gracias nuevamente a Arturo Alfaro, abogado de Plunkett Cooney, y muchas gracias a Plunkett Cooney por su colaboración en esta llamada. Nuestro equipo de asuntos gubernamentales de su Cámara de Comercio continúa reuniéndose con líderes legislativos sobre este tema. No esperamos ver ningún cambio antes de las elecciones, ni hemos visto acción por la actual gobernadora.
pero estamos abogando para asegurarnos de que los cambios ocurran después de las elecciones. Las personas impactantes para los legisladores que escuchen son ustedes, nuestros dueños de pequeñas empresas, y cómo esto afectará su negocio. Por favor, comparta cómo esto le afecta con nosotros, con su Cámara de Comercio y poder agendar alguna reunión con legisladores. Este lunes tendremos un desayuno con legisladores en la sede de Amway. Y si a ustedes les interesa atender almuerzo, desayuno este lunes, con gusto lo registramos sin algún costo. Por favor, mándenme un mensaje y con mucho gusto lo registramos para que ustedes puedan tener acceso a los legisladores que pueden tener impacto y hacer cambios en este aspecto. De mi parte, quiero agradecerles el que se hayan tomado tiempo esta mañana. Nuestro compromiso es con ustedes, los dueños de empresas pequeñas. Estamos aquí abogando para crear un ambiente de éxito para todos aquí en el oeste de Michigan. Si por favor continúen, si no reciben nuestra información, vayan a nuestra página de web grandrapids.org para más información y estén al tanto de más eventos que tenemos como Latina Connect, que viene al principio de octubre. Muchísimas gracias. Aquí soy su servidor, Omar Cuevas. Que tengan un excelente fin de semana. Thank you so much for joining us. We're your chamber. We're here to serve you, to create a prosperous and thriving West Michigan for all. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todos. Feliz tarde y que disfruten el resto de su día.